Buenas tardes a todos los participantes. Soy Álvaro Sade Urueta, médico, coordinador del área de docencia-servicio del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Dentro de las actividades de educación continua, en la tarde de hoy tenemos como invitado especial al doctor Cristian Camilo Barbosa Balaguera, médico internista, cardiólogo, y actualmente realiza un fellow en hemodinamia en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Hoy nos dictará la conferencia Dolor torácico, la aproximación diagnóstica desde el primer contacto. Como todos sabemos, el dolor torácico es un motivo de consulta muy frecuente a los servicios de urgencia de nuestro país y del mundo entero. De ahí la importancia que actualicemos nuestros conocimientos en este tema. Bienvenido, doctor Barbosa. Adelante con su conferencia. El Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche está muy agradecido por aceptar nuestra invitación. El primer punto es que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad a nivel mundial y ha sido durante las últimas décadas y desde que se ha tenido registro la primera causa de muerte. El segundo punto es que no todos los dolores se originan en el corazón. Hay muchos dolores torácicos que tienen diversas etiologías y ahí es importante que el clínico que hace la primera aproximación diagnóstica sepa orientar un interrogatorio, sepa guiarlo para poder descartar esta etiología. El tercer punto, me parece fundamental estandarizar los conceptos, tener claro qué es una angina, cuáles son los criterios para hablar de una angina estable, de una angina inestable, qué es un infarto. Es fundamental que hablemos el mismo idioma. El cuarto punto que quiero tratar es que quiero traerles un algoritmo para la aproximación diagnóstica del dolor torácico. Y ese algoritmo inicia con la parte clínica, con la valoración clínica, porque quiero que tengan en mente que se deben tratar pacientes y no exámenes. Más adelante hablaremos rápidamente de la estratificación del riesgo, porque es importante estratificar el riesgo en un síndrome coronario agudo y a partir de allí cómo se deriva el manejo. El sexto punto y no menos importante es la interpretación de la troponina. Es un dolor de cabeza que tenemos en el grupo de hemodinamia todos los días y en cardiología, porque troponina no es igual a infarto. La troponina es una herramienta diagnóstica que ayuda muchísimo a afinar, a perfilar el diagnóstico de infarto, pero no puede ser la única herramienta. Nunca se puede dejar de lado la clínica. Y finalmente, quiero que les quede la idea o el punto claro, el punto 7. Lo más importante en un infarto con elevación del ST es el tiempo, porque el tiempo es músculo o miocardio y el miocardio es vida. Es mejor una fibrinolisis a tiempo que una PCI primaria retardada. Empecemos entonces. La enfermedad cardiovascular, fundamental que sepamos abordar muy bien el dolor torácico. Sigue siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Aquí les traigo una imagen de una estadística en los Estados Unidos entre el 6 de abril y el 12 de abril de este año. Ahorita todos estamos hablando de COVID. Los webinars están llenos de COVID, las noticias están llenas de COVID, incluso las unidades de cuidado intensivo están llenas de COVID. Yo quiero que ustedes hagan una analogía en toda el gasto, en toda la infraestructura que se ha desarrollado para atender la mortalidad por COVID. Y fíjense cómo la enfermedad cardíaca, y dentro de la enfermedad cardíaca no solamente están los síndromes coronarios agudos, sino también la falla cardíaca, está por encima, o al menos hasta el 6 y 12 de abril, o sea, hace un mes, estaba por encima de la mortalidad por COVID. Eso es para hacernos una idea de lo importante que es saber manejar esta patología. Otro punto que me parece importante a destacar es que la mortalidad por COVID se presenta debido a que los sistemas de salud están colapsados, debido a que no existen memoria inmunológica en la población y debido a que actualmente no hay disponible una vacuna, es decir, no hay disponible un tratamiento efectivo para COVID. Por eso puntea la mortalidad. En cambio, la mortalidad cardíaca, a pesar de que existen estrategias terapéuticas múltiples y altamente efectivas, sigue siendo la principal causa de mortalidad en el mundo. De manera tal que, como les anuncio aquí en la parte inferior derecha, si bien el COVID, y lo quise comparar con el COVID porque es el tema contemporáneo, si bien el COVID-19 tiene una alta tasa de mortalidad, hasta abril no era superada por la enfermedad cardiovascular.
Otro punto importante es que fíjense cómo el COVID ha generado aquí en morado un pico de mortalidad, o viene generándolo en nuestro país, un pico de mortalidad. Pero posteriormente se van a esperar otros picos, como el que está en verde o como el que está en azul, derivados de la falta de atención de las patologías no COVID. Y aquí es donde áreas como la cardiología o la oncología cobran importancia. Porque al desviar toda la atención sobre el COVID, nos estamos olvidando de las otras enfermedades que también tienen un alto impacto en mortalidad y esperamos que en unos pocos meses, 2 o tal vez 3, venga la mortalidad por estas otras entidades que no han sido tratadas. Desde el punto de vista epidemiológico, y estos son datos de Estados Unidos, la enfermedad cardíaca, como yo les decía, compete a dos grandes grupos, la falla cardíaca por un lado, importante causa de mortalidad, y los síndromes coronarios agudos, que es el objetivo de esta charla. Les quería mostrar aquí dos datos de los registros estadounidenses epidemiológicos, donde vemos la distribución que existe entre el síndrome coronario sin elevación del ST y el síndrome coronario con elevación del segmento ST. Esta información es consistente con múltiples cohortes en diversos países del mundo. Y se trata de que una tercera parte de todos los pacientes van a debutar con un infarto con elevación del ST y las 2/3 partes restantes sin elevación del segmento ST. Eso es muy importante porque ya vamos a ver cómo desde el punto de vista fisiopatológico y diagnóstico estas dos entidades se diferencian la una de la otra. Muy bien. El segundo punto, no todos los dolores torácicos se originan en el corazón, pero siempre se debe descartar esta etiología. Claro. Acá tenemos una imagen de las causas de un dolor torácico. Aquí a la izquierda tenemos, digamos, una división anatómica. Entonces tenemos causas de origen musculoesquelético, de origen incluso en la piel, de origen nervioso asociado a radiculopatías, de origen gastrointestinal, espasmos del esófago muy frecuentes, enfermedad por reflujo gastroesofágico, condiciones de origen pulmonar que pueden generar dolor torácico como la neumonía o la hernia del diafragma. Y finalmente, las causas cardíacas. Entonces, fijémonos cómo cuando un paciente llega con dolor torácico pueden ser un importante número de condiciones las que lo pueden estar generando. El objetivo de esta charla, naturalmente, es centrarnos en las causas cardíacas. Y aquí en el lado izquierdo tenemos otra manera de enfocar el dolor torácico en urgencias, donde la regla número 1 es primero descarte causas emergentes, ¿sí? Causas que sean potencialmente mortales para un paciente, como por ejemplo, a nivel cardíaco, los síndromes coronarios agudos, la disección de la aorta, el taponamiento cardíaco o la cardiomiopatía por estrés, el Takotsubo. Asimismo, el embolismo pulmonar o el neumotórax, que son causas de dolor torácico y que ponen en riesgo la vida del paciente. Y por último, a nivel esofágico, causas como por ejemplo la ruptura. Es muy importante que el clínico tenga en su mente un esquema mental y sepa orientar el interrogatorio para que pueda discernir entre una entidad y otra como primera aproximación diagnóstica. Muy bien, entonces esta es la manera, o estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista clínico, que es el primer punto. Para enfocar, hay que establecer las características que orienten a una etiología coronaria. ¿Cómo duele la enfermedad coronaria? Fíjense aquí en este dibujito. Es un dolor clásicamente difuso en la parte anterior del tórax, retroexternal, que el paciente usualmente localiza con la mano abierta o con la mano empuñada, y no con la punta del dedo, porque la punta del dedo habla de un dolor bien localizado. Este es un dolor difuso, que tiene una distribución que además de eso se asocia a una irradiación a la mandíbula. La irradiación a la mandíbula se ha visto en estudios que es el signo clínico que mayor LR tiene o mayor asociación presenta con infarto. También se puede irradiar a la cara interna, principalmente del miembro superior izquierdo. Cuando hablamos de angina es importante tener en cuenta estos tres conceptos. Angina típica, ¿qué vamos a llamar una angina típica? Que cumpla las siguientes tres características. Y esta es una pregunta, o son tres preguntas que usted debe hacerle a todo paciente que le duele el pecho, para usted orientar si se trata de una angina, es decir, de una etiología cardíaca, coronaria o no. Lo primero es la localización del dolor, ya hablamos de eso. Lo segundo es si el dolor está relacionado con el ejercicio o el estrés emocional.
Y por último, si cede con el reposo o con la administración de nitratos. Si cumple esas tres condiciones, decimos que es una angina típica. Si no cumple ninguna, decimos que es un dolor no cardíaco o no anginoso. Pero fíjense que si cumple dos, lo vamos a llamar angina atípica. Frecuentemente escucho a uno, doctor, este es un paciente con un dolor atípico, y están haciendo referencia a que es un dolor no anginoso. No. Cuando decimos angina atípica es que cumple dos características. Cuando queremos decir que el dolor no se relaciona con el corazón, vamos a decir que no es anginoso. La clasificación aquí, en la parte superior derecha, la clasificación más importante de la severidad de la angina es la clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, y va de 1 a 4, donde los grados de severidad pues incrementan gradualmente. Ya usted determinó que el paciente padece una angina y ya clasificó la severidad de la angina. Ahora, el siguiente punto es clasifique el tipo de angina. Usted tiene que diferenciar entre una angina estable y una angina inestable. La razón de esto es sencilla. La angina estable es una condición crónica que requiere manejo médico óptimo, que seguramente va a requerir un método de estratificación invasiva o no invasiva, pero es un paciente que usted manda para la casa y lo estudia con calma. Cuando el paciente tiene una angina inestable, usted no lo puede mandar para la casa porque el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo. El equivalente o el espectro del infarto sin elevación del segmento ST. ¿Cómo va a diferenciar usted una angina estable de una angina inestable? Principalmente porque aparece con el ejercicio muy leve, un ejercicio que el paciente previamente no hacía. Es decir, el paciente le dice, doctor, es que yo vivo en un segundo piso y todos los días subo. Hace 10 años todos los días subo y ahora en la última semana yo subo y me duele el pecho. Eso es una angina inestable. O peor aún, una angina que aparezca en el reposo. Entonces, fíjense lo que ustedes le deben preguntar al paciente y cómo deben orientar el diagnóstico. Finalmente, y para terminar el tópico de la parte clínica, ustedes deben definir la probabilidad pretest o la probabilidad clínica. Es decir, ¿qué tan probable es que su paciente tenga un evento coronario agudo sin hacerle ningún examen? La va a dividir en alta, intermedia o baja. La probabilidad alta es el paciente que tiene factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, tiene una angina típica y además de eso tiene hallazgos al examen físico que sugieren ese diagnóstico. Esa es la probabilidad alta. La probabilidad baja es el paciente que le podemos dar salida. Paciente joven, sin antecedentes, sin sintomatología isquémica, ¿sí? Y que tiene un dolor no anginoso. Y la probabilidad intermedia es que cumple algunos criterios de la alta, pero no todos. De manera tal que cuando un paciente llega con dolor torácico, usted va a enfocar por etiologías, ¿cierto? Y hablando de la etiología cardíaca, tiene que interrogar por angina, por severidad de la angina, por el tipo de angina y finalmente por la probabilidad. Entonces usted pone ese diagnóstico. Angina inestable, probabilidad pretest alta. Siguiente punto. Es importante estandarizar los conceptos. Es importante que hablemos todos el mismo idioma. Actualmente, diversos líderes de opinión y sociedades científicas se han reunido para ponerse de acuerdo en qué van a llamar infarto. Tal vez este sea el consenso más conocido, que es la definición universal de infarto de miocardio. La última actualización fue la 4ª. ¿Qué nos dice esto? ¿A qué vamos a llamar infarto en el mundo? A un paciente que tenga sintomatología isquémica, síntomas de isquemia, sumado a elevación de biomarcadores, o que es elevación o caída de biomarcadores. Es decir, un cambio en los biomarcadores, es lo que llamamos el delta, tanto arriba como hacia abajo, asociado a sintomatología. Puede o no tener cambios eléctricos, puede o no tener anormalidades en la contractilidad determinadas por un electrocardiograma. A eso vamos a llamar infarto. Además de definir en qué consiste un infarto, ellos clasificaron los infartos en 5 tipos, que son los que tenemos acá. La diapositiva está un poco densa, pero se los voy a explicar muy sencillamente. Ustedes deben poner infarto agudo de miocardio y el tipo de infarto. El tipo 1 es el infarto clásico, el que conocemos por ruptura o porque se accidenta una placa aterosclerótica y ocurre una obstrucción parcial o total al flujo coronario y un segmento del corazón se infarta.
Es el infarto clásico, el tipo 1. El tipo 2 es un paciente que presenta un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno. Es decir, el miocardio consume más oxígeno de lo que el cuerpo es capaz de aportarle. Y al ver ese imbalance, al existir ese imbalance, ocurre el infarto. ¿Sí? Pero es un infarto que se va a tratar muy distinto al infarto que ocurre por una ruptura de una placa. Es un infarto que cuando usted corrige la causa de base, el infarto mejora, no. La condición hemodinámica del paciente mejora. ¿Se presenta en qué casos? Espasmo coronario, taquicardias, anemia, hipotensión, sangrados, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, el infarto tipo 3 es el infarto que resulta de una muerte súbita cardíaca. Es el paciente que no se le alcanzó a tomar los biomarcadores, que llegó en muerte súbita al hospital, o que en el hospital presenta un colapso y el paciente previamente manifestó sintomatología anginosa. El paciente que le duele el pecho y se colapsa. Ese paciente tiene una muerte súbita cardíaca. O que le encontramos algún cambio que sugiere isquemia o un bloqueo de rama izquierda nuevo. La definición dice nuevo o presumiblemente nuevo. El infarto tipo 4. El infarto tipo 4 es el relacionado con los procedimientos de hemodinamia. El tipo 4A es el infarto que ocurre cuando estamos haciendo una PCI, cuando se ocluye una rama lateral, cuando embolizamos placa. Mientras estamos implantando un stent puede ocurrir un infarto, ese es el infarto tipo 4A. Y se diagnostica porque el paciente hace sintomatología durante o después del procedimiento y se asocia a una elevación de 5 veces el punto de corte de la troponina. El infarto 4B es el que se relaciona con una trombosis del stent. Y la trombosis del stent debe ser documentada o en cateterismo cardíaco o en una autopsia. Y finalmente el infarto tipo 5 es el infarto que se relaciona con una cirugía de revascularización miocárdica, un CABG. Y el diagnóstico se hace a través de la presencia de síntomas y elevación de biomarcadores 10 veces el punto de corte. Fíjense cómo siempre que hablo de infarto, de diagnóstico de infarto, lo primero que digo son síntomas. Es fundamental los síntomas para diagnosticarlo. El cuarto punto. Es necesario tener claro, tener en la mente un algoritmo de aproximación diagnóstica del dolor torácico que debe iniciar con la clínica, porque se deben tratar pacientes y no exámenes. Ese es un algoritmo que les hice para esta charla para explicar lo que, o la forma en la que ustedes deben tener en su cabeza organizado el algoritmo de diagnóstico del dolor torácico. Llega un paciente con un dolor torácico. Usted le hace una valoración clínica, ¿cierto? Dirigiendo el interrogatorio, como ya lo vimos, y estableciendo una probabilidad pretest. Después de que usted hace esto, usted dice, venga, el paciente sí puede tener una angina. O no, realmente lo que le duele es otra cosa. Entonces, si lo que le duele es otra cosa, es decir, si es un dolor no anginoso, pues trátelo de acuerdo a lo que usted considere que le está generando el dolor. Pero si el dolor es anginoso, lo que sigue es hacer un electrocardiograma. Antes de un cuadro hemático, antes de una troponina, antes de lo que usted quiera. Tan pronto usted interroga al paciente, y este es un interrogatorio de 3 a 5 minutos, usted dice, ¿tiene angina el paciente? Inmediatamente un electrocardiograma. Cuando usted toma un electrocardiograma, tiene dos alternativas para el enfoque del dolor torácico. La primera, que tenga un supradesnivel del ST. Aquí lo vemos. Ya le voy a mencionar los criterios de elevación del ST. ¿Tiene un supradesnivel del ST o no tiene supradesnivel del ST? Puede tener inversión de la onda T, puede tener depresión del ST, cualquier cambio o incluso un electrocardiograma normal que no tenga elevación del ST. De esta forma usted los clasifica en supra-ST o no supra-ST. Aquí un asterisco, el paciente puede tener un bloqueo de rama izquierda. Si el bloqueo de rama izquierda es nuevo, usted lo debe considerar como un equivalente a un supradesnivel del ST. Por eso le pongo acá, positivo. Resulta que la mayoría de los pacientes no saben si tenían un bloqueo de rama izquierda previo o no. La mayoría de los pacientes pues, no tienen ni idea de eso. Entonces usted se enfrenta con un electro y encuentra un bloqueo de rama izquierda y no tiene idea si el bloqueo es nuevo o no. Existen unos criterios electrocardiográficos que se llaman los criterios de Sgarbosa, que le permiten a usted definir si ese bloqueo de rama izquierda lo va a manejar como un supradesnivel del ST o no. De manera tal que ante la presencia de un bloqueo de rama izquierda, usted echa mano de si el bloqueo es nuevo o si tiene criterios de Sgarbosa positivos para tratarlo como un supra del ST, o de lo contrario lo va a tratar como un infarto sin supra o sin elevación del segmento ST.
Siguiendo con el algoritmo de diagnóstico, fíjense ustedes que tan pronto el paciente tiene una clínica, un electrocardiograma y un supranivel del ST, inmediatamente usted hizo el diagnóstico de infarto, de STEMI, infarto con elevación del ST. Aquí no requiere ningún paraclínico, aquí no requiere ninguna troponina, ni electroseriados, ni llamar a preguntarle a nadie. El diagnóstico está hecho. Cuando estamos hablando Dile, papá, ¿me está enferma? Mira, la miramos. ¿Perdón? Cuando estamos hablando de infarto con elevación del ST, el punto fisiopatológico importante es que el vaso está 100% ocluido. Se tapó, se ocluyó de manera súbita por un trombo. De forma tal que el tratamiento fundamental es una estrategia de reperfusión temprana. Es decir, usted tiene que destapar esta arteria que está tapada. Por eso no se puede retrasar en radiografías, en troponinas, en cuadros hemáticos, nada de eso. Inmediatamente defina su estrategia de reperfusión. Sea a través del implante de un stent de manera primaria, es decir, una PCI primaria, o sea mediante terapia de fibrinolisis, un medicamento con capacidad de disolver o romper total o parcialmente este coágulo para restituir el flujo de sangre. Por el lado del infarto sin elevación del ST, cuando usted tiene entonces una angina y un electrocardiograma que no tiene elevación del ST, usted está en el escenario de un síndrome coronario agudo. Ahí tiene que echar mano de la troponina preferiblemente de alta sensibilidad. Si la troponina es positiva, usted lo va a llamar infarto sin elevación del ST. Y si es negativa, lo va a llamar angina inestable. Aquí les pongo en la línea punteada y en azul los síndromes coronarios agudos, el infarto con elevación del ST, el infarto sin elevación del ST y la angina inestable. Cuando usted llega a este punto, tiene que clasificar el riesgo. Ya les voy a mostrar cómo se clasifica el riesgo. Hay unas escalas para ello. En contraposición al punto fisiopatológico del infarto con elevación del ST, donde ocurre una oclusión total del vaso, el infarto sin elevación del ST es una lesión suboclusiva. Es decir, el vaso está parcial, pero no totalmente ocluido. El vaso se puede ocluir por un trombo, es decir, había una placa y se añadió un trombo que obstruyó parcialmente la luz, o porque la placa se va progresivamente estrechando y genera el infarto. Todos los infartos deben ser llevados a estratificación invasiva, es decir, a cateterismo cardíaco, todos. Todas las anginas inestables, de acuerdo al riesgo, usted define cuál va a ser el método de estratificación. Si la angina inestable tiene un riesgo no alto, usted lo estratifica de manera no invasiva, es decir, con una perfusión miocárdica, con un ecocardiograma 3-2-butamina, en fin. Si la clasificación del riesgo y la angina inestable es riesgo alto, lo tiene que llevar a cateterismo cardíaco. Entonces, ¿a quién va a llevar ese cateterismo cardíaco? A todos los infartos, sea con supra o sin supra, y a las anginas inestables de alto riesgo. Muy bien. Les estaba diciendo yo la importancia de que los criterios estén estandarizados y que hablemos el mismo idioma. ¿A qué vamos a llamar elevación del ST? Fíjense acá. Usted en un electrocardiograma busca la línea isoeléctrica, ¿cierto? Y a partir de ahí determina cuál es la elevación, midiéndola hasta el punto J. Los criterios son que exista una elevación del punto J en dos derivaciones que miren la misma cara. Bueno, y esa elevación debe ser de 0.2 milivoltios en hombres o 0.15 en mujeres, en V2 o V3. El resto de derivaciones, la elevación es de 0.1 milivoltios. Muy bien. Les había hablado de los criterios de Edgar-Bosa, que son los criterios que se utilizan, como les había dicho, para definir si un bloqueo de rama izquierda tiene que ser interpretado como una elevación del segmento ST o no. Son tres. En la parte de arriba está descrito y en la parte de abajo están dibujados. Entonces, el A, tenemos que hay una elevación concordante de más de un milímetro, de un cuadrito. El segundo consiste en que hay una depresión, aquí en B, una depresión concordante. ¿Qué significa concordante? Que la depresión va en la misma dirección de la polaridad del QRS. ¿Sí? Una depresión mayor de 1 milímetro. Y finalmente, el punto C es una elevación de más de 5 milímetros cuando la elevación del ST es disconcordante con el QRS. Suena enredado,
pero cuando uno ve las imágenes es bastante sencillo. Quinto, la estratificación del riesgo. Ya llegamos al diagnóstico del infarto. Entonces, usted tiene que estratificar el riesgo de su paciente. Recuerden ustedes que esto es un espectro clínico, donde la angina inestable puede ser considerado dentro de los tres el más leve, el infarto sin elevación del ST en la mitad y el infarto con elevación del ST el más grave. Por fortuna, como les decía al inicio de la charla, el infarto con elevación corresponde a una tercera parte de los casos. Muy bien, ¿cómo va a estratificar el riesgo? Existen múltiples escalas que tienen validación internacional. Las más conocidas de ellas son el TIMI y el GRACE. Hay otra que tiene muy buena validación y correlación clínica que se llama el HEART, como corazón en inglés. Esto es muy sencillo. Fíjense que la clasificación de TIMI es una para angina inestable e infarto sin ST y es otra para infarto con ST. Ojo con eso para que no se vayan a confundir. Por su parte, el GRACE es el mismo para todos. Incluso en los smartphones usted tiene aplicaciones donde simplemente llena los cuadritos y él le calcula el TIMI y el GRACE de su paciente. ¿Cómo se interpreta? El GRACE menor de 108 es un riesgo bajo, mayor de 140 es un riesgo alto. Muy bien. Entonces, es claro el algoritmo y el enfoque diagnóstico del dolor torácico, ¿cierto? Definir si tiene una angina, o sea, si es una angina o no. Tomarle un electro es lo fundamental. Si es un supra, arranque a correr, porque tiene que restablecerle el flujo a su paciente. Si no es un supra, tiene más tiempo. Bueno, fíjense acá, y lo puse en la mitad. Hay algo que llamamos el manejo antiisquémico. Y es el manejo que usted le va a dejar a un paciente independientemente del síndrome coronario que tenga. Así tenga un infarto con supra, así tenga un infarto sin supra, así tenga una angina inestable, usted le va a dejar al paciente oxígeno, ansiolíticos y analgésicos si son necesarios. Terapia de antiagregación plaquetaria dual, obligatorio. Estatina de alta intensidad. Hay varias estatinas que usted puede utilizar en régimen de alta intensidad, pero en infarto la que está avalada es la atorvastatina en dosis de 80 miligramos día. La anticoagulación, preferiblemente con heparina de bajo peso molecular, y los betabloqueadores. Es el manejo que hay que darle a todos los síndromes coronarios agudos. Muy bien. Esta es una publicación del JACC del año 2017, donde está resumido lo que yo les digo. Usted tiene que tener en cuenta las características clínicas, los cambios del electrocardiograma, la troponina, pero fíjense que la troponina es únicamente para el infarto sin elevación o para la angina inestable, para diferenciar el uno del otro. Si a ustedes le preguntan cuál es la diferencia entre una angina inestable y un infarto sin elevación del ST, la única diferencia es que el infarto eleva troponinas y la angina no, pero hacen parte del mismo espectro. Muy bien. El sexto punto. Nunca interprete una troponina de manera aislada. Y esto es clave. Esto es clave. Vemos todos los días en los servicios de cardiología y todos los días en hemodinamia que nos solicitan cateterismos cardíacos para pacientes que vienen por otras razones, pero a alguien se les ocurrió por tomar una troponina y pues la reportan positiva. Y entonces quieren que le hagamos un cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es un examen que se hace a diario, ¿cierto? Rutinario, bastante seguro, pero que no está exento de complicaciones. Acá tenemos la forma en que se debe interpretar una troponina. Usted tiene un paciente con un dolor torácico, agudo, obviamente. Le tiene que hacer una troponina, y la troponina HS, o sea, troponina de alta sensibilidad, es lo que está recomendado. Si el dolor de su paciente tiene más de 6 horas, con una sola troponina que le salga negativa y un GRACE de bajo riesgo, usted le puede dar salida al paciente. Ya vamos a ver por qué es importante el tiempo. Ahorita les voy a mostrar una gráfica de la cinética de las troponinas. Pero si el paciente tiene un dolor torácico, es decir, consultó rápido, llegó antes de las 6 horas del inicio del dolor y la troponina es negativa, usted tiene que hacerle nuevamente una troponina a las 3 horas, entre las 3 y las 6 horas. Si la troponina no presenta cambio, le puede dar salida a su paciente. Pero si la troponina presenta un delta, y está representado aquí por este triangulito, un delta o un cambio, cuando se habla de delta, que yo les decía que el delta puede ser hacia arriba o hacia abajo, por consenso de expertos, se define como un delta un cambio en el 20% en la concentración de la troponina inicial. Si ese delta se cumple, usted tiene que llevar a su paciente a una estrategia invasiva, es decir, un cateterismo cardíaco.
Si la troponina es negativa, el paciente consulta en las primeras 6 horas, perdón, después, sí, en las primeras 6 horas, usted le hace una segunda troponina y la segunda troponina no tiene cambios, búsquele otra causa a ese paciente. Esta es una de los mensajes más claros que quiero dejar en esta charla. La troponina tiene falsos positivos, es decir, la troponina se puede elevar en múltiples condiciones distintas al infarto. Aquí las enumeré en el margen de la izquierda. Cuando usted tenga una troponina, lo primero que tiene que hacer es buscarle un contexto clínico a esa troponina. Si no lo tiene y tiene una troponina positiva, eche mano de alguna de estas causas. ¿Qué pueden elevar la troponina distinto de un infarto? Una taquicardia, una disección aórtica, una anemia, un espasmo coronario, la miocarditis, la insuficiencia renal, la misma falla cardíaca, los procesos sépticos, las cardiomiopatías infiltrativas como la amiloidosis, incluso el ejercicio extenuante. Las personas que salen a hacer 50, 60 kilómetros de bicicleta sin estar entrenados, o salen a correr la media maratón de Bogotá, se les va a subir la troponina porque no están adaptados, y no quiere decir que se hayan infartado. A esas elevaciones no relacionadas con infarto de la troponina se les llaman falsos positivos, perdón, y se atribuyen a injuria miocárdica. Bueno, entonces ténganlo en mente. Nunca interpreten la troponina de manera aislada. La troponina positiva no es igual a infarto. Acá tenemos esta imagen de la cinética de las enzimas. Los marcadores de lesión miocárdica a lo largo de la historia han sido múltiples. Antes se utilizaba la CK y la CKMB. Hoy en día, ya hace muchos años, están en desuso. Solamente les queda una indicación. Antes o más atrás se utilizaba la LDH, la lactato deshidrogenasa. Hoy en día sería descabellado que alguien pidiera una LDH para un infarto. Fíjense cómo el primer marcador de infarto que se eleva, el más temprano de todos, es la mioglobina. Pregunta clásica de examen, la mioglobina. La CK, la troponina T o la troponina I no tienen realmente mucha diferencia en el inicio de su elevación o en su pico. ¿En qué quiero hacer énfasis? Fíjese que la CKMB es la primera enzima que cae. Más o menos entre el tercer y máximo el cuarto día, la CKMB ha caído completamente y se volvió negativa. De manera tal que la única indicación que le queda a esta enzima es para el diagnóstico de reinfarto. Es decir, el paciente llegó el 1 de mayo con un infarto y usted cree que el 5 de mayo se infartó. Pídale una CKMB porque ese paciente ya la ha de tener negativa. ¿Es claro? La única indicación es esa. Usualmente la que está disponible es el inmunoensayo de la troponina I. Fíjense que esa troponina I tiene un pico entre el 1.5 y 2 días para finalmente caer entre el séptimo a máximo 10º día, la troponina I. Muy bien. Fíjense cómo ha evolucionado la mortalidad del síndrome coronario agudo con el advenimiento y el desarrollo de los tratamientos. Antes, le hablo yo hace 60 años, en la era pre-UCI, UCC es las unidades de cuidado coronario, el paciente se acostaba en la cama y se les daba de repente morfina, se les daba calcioantagonistas en los infartos. La mortalidad llegaba al 30%, altísima. De 3 pacientes infartados se moría 1, altísima, una mortalidad que hoy en día es inaceptable. Posteriormente, cuando se vino el desarrollo de las unidades de cuidado coronario, se vino los betabloqueadores, el monitoreo hemodinámico y las terapias de desfibrilación, la mortalidad cayó entre el 13 y el 15%, es decir, a la mitad. Y finalmente nos encontramos en la era de la reperfusión, donde tenemos los antiplaquetarios, donde tenemos los trombolíticos, donde tenemos las angioplastias, ¿cierto? Sobre todo las primarias que impactan muchísimo, y la mortalidad se redujo aún más. Esta ha sido la evolución o el impacto que ha tenido el desarrollo de las terapias a lo largo de la historia en la mortalidad cardiovascular. Finalmente, el último punto que quiero tocar es que lo más importante en infarto con elevación del ST es el tiempo de reperfusión.
Porque como les decía al inicio de la charla, en infarto con elevación del ST, el tiempo es músculo y el músculo es vida. ¿Me entienden? De manera tal que lo importante es que usted le destape la arteria al paciente, que usted reperfunda a ese paciente. ¿Cómo? Pues hay dos estrategias, la fibrinolisis y la PCI. ¿Cuál estrategia va a utilizar usted? La que tenga disponible en su centro. Es mejor una fibrinolisis a tiempo que una PCI primaria tardía. Esta es una pregunta muy frecuente. Bueno, yo tengo dos estrategias de reperfusión. ¿Cuál es la mejor? Bueno, dependiendo del tiempo de evolución de su paciente. En las primeras horas, ¿sí? Entre las 0 y las 3 horas, realmente es lo mismo una PCI primaria que una terapia de fibrinolisis. Eso lo dijo un estudio emblemático en la hemodinamia que se llama el estudio STRING. Les va igualmente bien. Lo importante es que usted abra el vaso. Entre las 3 horas y las 12 horas ya la cosa empieza a cambiar y empieza a favorecer a la PCI. Bueno, y la utilidad de la fibrinolisis va cayendo. Recordemos que por guías podemos aplicarle la terapia fibrinolítica a un paciente hasta 12 horas después de iniciado los síntomas. E incluso, dice la guía, hasta las 24 horas si el dolor persiste. Sin embargo, eso es lo que dice la guía. En la vida real ya vamos a ver que de acuerdo al tiempo llega un punto en que no vale la pena trombolizar. Fíjense cómo, aquí tenemos una imagen de la mortalidad intrahospitalaria, es decir, la mortalidad a 14 días de los pacientes de acuerdo a la demora de la terapia fibrinolítica. Si el paciente se tromboliza tempranamente, tiene mortalidades mucho más bajitas que si se tromboliza más tardíamente. Y la diferencia es en minutos. O sea, cuando lleguemos y nos enfrentemos a un infarto con elevación del ST, inmediatamente hay que definir qué estrategia de reperfusión le vamos a aplicar a nuestro paciente y hacerla, ejecutarla. Esto era lo que yo les decía. Fíjense aquí en esta imagen cómo tenemos la relación en mortalidad, ¿cierto? De 0 a 100, versus el tiempo cuando aplicamos una terapia de fibrinolisis. Fíjense cómo va cayendo la efectividad de la fibrinolisis en relación con el tiempo. Es clara el beneficio de la terapia fibrinolítica en las primeras 4 a 6 horas, sobre todo en las primeras 4 horas y absolutamente contundente en las primeras 2 horas. ¿Sí? Si usted tromboliza al paciente, la cantidad de miocardio que le está salvando es mucha. Después de las 6, 8 horas, ya replantéese si lo va a trombolizar o no. Después de las 12 horas, realmente evalúe muy bien. No vaya a ser que el riesgo de sangrado relacionado con la fibrinolisis sea superior al beneficio que usted le va a dar a su paciente. Con la terapia fibrinolítica, ¿usted qué va a impactar? Naturalmente, mortalidad. Va a salvar miocardio y además de eso, va a prevenir a largo plazo la falla cardíaca. Otra pregunta clásica, ¿qué es mejor, fibrinolisis o angioplastia? Ya les decía yo que eso depende del tiempo. Pero en ese estudio publicado en el año 2003, en una revista muy importante de medicina que es The Lancet, compararon angioplastia primaria versus terapia fibrinolítica en una cohorte de más de 17,000 pacientes. Fíjense cómo la barra azul oscura, que es la PCI primaria, ¿cierto? La que hacemos los hemodinamistas, gana en mortalidad, en infarto recurrente, en prácticamente todos los escenarios gana, tanto a corto plazo aquí a la izquierda como a largo plazo. ¿Sí? O sea, es indiscutible que la fibrinolisis, en términos generales, está en segundo lugar con respecto a la PCI primaria. Eso es indiscutible. Sin embargo, en las primeras 2 horas pudieran llegar a ser iguales. Trombolisis segura. Yo siempre he dicho que en medicina es tan importante que le enseñen a uno lo que debe hacer, pero más importante es lo que no debe hacer. Usted, antes de trombolizar a un paciente, tiene que buscarse una lista de chequeo. Esta es la lista de chequeo que propone la Sociedad Colombiana de Cardiología para iniciar la trombolisis, basado en las contraindicaciones absolutas y relativas que existen para este tipo de terapia.
Si usted tiene un paciente con una CV isquémica en los últimos 6 meses, no lo puede trombolizar. Si usted tiene un paciente que ha tenido una hemorragia intracerebral en algún momento de su vida, no lo puede trombolizar. Si usted tiene un paciente que en las últimas 3 semanas haya tenido un trauma craneoencefálico, una cirugía que se relacione con un sangrado mayor, no lo puede trombolizar. Sangrado gastrointestinal tampoco. Disección aórtica tampoco. Es decir, asegúrese de no ir a hacerle más daño al paciente con una terapia que usted cree que es salvadora. Descarte primero las contraindicaciones absolutas. Absoluta significa que usted bajo ningún motivo lo puede hacer. Las contraindicaciones relativas significa que existe un riesgo incrementado de sangrado con la terapia de fibrinolisis, pero que quedará a consideración del médico tratante tomar la decisión de si lo tromboliza o no. Por ejemplo, el paciente que está en terapia de anticoagulación, por ejemplo, un embarazo, por ejemplo, una endocarditis. Usted pudiera trombolizarlo, pero de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su juicio, porque la probabilidad de que sangre es más alta. Muy bien. ¿Cómo se escoge usted? ¿Cómo es la ruta de atención del infarto con elevación del ST? La decisión de si usted va a trombolizar un paciente o se lo va a mandar a un hemodinamista radica de las herramientas que usted tenga, el tipo de hospital en el que usted esté. Usted hace el diagnóstico de infarto, que como ya les dije, es un diagnóstico que es clínico y con un electrocardiograma. Y es un diagnóstico que no se puede demorar más de 10 minutos después de que el paciente entra al hospital. Si el paciente tiene un infarto con elevación del ST, usted tiene que ver si usted está en un hospital que tenga un programa de PCI primaria, es decir, que tenga un hemodinamista ahí, listo, atento al llamado. Si es así, usted debe llevar al paciente antes de 60 minutos a una PCI primaria. Esto ocurre en el 5 a 7% de las instituciones en el país. El 95% de las instituciones en Colombia no tienen un hemodinamista permanentemente. Lo tienen en el día o en algunas ciudades va unos días sí, otros días no. Es decir, no está disponible todo el tiempo. Si el hemodinamista no está disponible en su hospital, hágase la siguiente pregunta. ¿Es posible que yo traslade a este paciente a un centro que tenga una PCI primaria antes de 120 minutos? Es decir, su hospital queda a 5 cuadras de un hospital que tiene hemodinamista 24 horas. Pues no lo trombolice. Trasládelo en una ambulancia, traslado primario, y lo lleva a un centro de PCI para que le hagan la PCI primaria. Si no es posible que en 120 minutos, eso son apenas 2 horas, usted traslade al paciente, no pierda tiempo y trombolícelo de una vez, descartando las contraindicaciones naturalmente. Y el tiempo para la trombolisis después de que usted toma la decisión son 30 minutos. Tiene 30 minutos para listar todo y trombolizar. Después de que lo tromboliza, usted mira si el paciente cumple o no criterios de reperfusión. Los criterios de reperfusión son básicamente la mejoría clínica, la mejoría del dolor, el descenso de al menos el 50% de la elevación del segmento ST. Si el paciente cumple con criterios de fibrinolisis, o sea, de reperfusión, usted está tranquilo y ya puede llevar a su paciente a un cateterismo, porque todos los infartos deben ir a cateterismo, entre las 3 horas y las 24 horas. Y si el paciente no reperfundió, es decir, usted lo trombolizó, pero no cumplió criterios de reperfusión, tiene que montarlo en una ambulancia y llevárselo en traslado primario a que le hagan una PCI de rescate. Muy bien, la atención del infarto con elevación del ST depende del tiempo. Por eso los tiempos son marcadores de calidad en la atención. Desde que el paciente inicie los síntomas hasta que llegue el primer contacto médico, es decir, entró a urgencias del hospital, pues esto no lo podemos manipular nosotros. Es la demora que tiene el paciente en llegar. Después de que el paciente llega y hasta el diagnóstico, solo pueden pasar 10 minutos. Solo pueden pasar 10 minutos. Nada más. Si usted decide trombolizarlo, tiene 30 minutos, véalo acá, 30 minutos para trombolizarlo. Y si decide llevarlo a una PCI, 60 minutos, menos de 60 minutos. Lo que yo les mencionaba acerca de la disponibilidad, y esto aplica mucho para Colombia. Las terapias de fibrinolisis usualmente están muy disponibles, ¿sí? Usualmente tienen una respuesta aceptablemente buena, con tasas de reoclusión bajas. Compárelo con la angioplastia primaria, la disponibilidad es muy bajita.
Es decir, no hay tantos hemodinamistas disponibles para el país, pero las tasas de reoclusión y las tasas de éxito son mayores. En términos generales, les repito, porque en las primeras 2 horas, de acuerdo al estudio STREAM, van bastante bien ambas terapias. Por eso es fundamental el tiempo en infarto con elevación del ST. De manera tal que la reperfusión efectiva es el objetivo del infarto con elevación del ST. Usted lo puede reperfundir con PCI o con trombolisis, no importa. El objetivo es que lo reperfunda, que le abra el vaso. La estrategia dependerá de las condiciones dadas al momento del inicio de los síntomas. No es lo mismo que usted inicie los síntomas en el Amazonas, ¿sí? Donde no tiene acceso y se va a demorar 2 días en llegar al puesto de salud, a que le inicien los síntomas en el Hospital Universitario Julio Méndez. Finalmente, esta diapositiva es para mostrarles, hicieron un estudio donde vale la pena trombolizar. Antes, los únicos que trombolizábamos éramos los cardiólogos, pero hoy en día se dieron cuenta que esperar hasta que el cardiólogo llegue y trasladar al paciente a la unidad de cuidado coronario para ser trombolizado genera tardanzas inaceptables. Por esa razón, se ha estimulado a que los pacientes sean trombolizados en urgencias. Fíjense cómo mejora cuando, o cómo se obtienen mejores tiempos cuando el paciente es trombolizado en urgencias. Si se tromboliza en urgencias, el 35% de los pacientes ocurre entre los 0 y los 30 minutos. El 50% adicional ocurre entre la media hora y la primera hora. O sea, gana definitivamente la trombolisis en urgencias. Conclusión: si usted decide trombolizar a su paciente, no retrase el inicio de la terapia. Finalmente, para terminar, les quiero mostrar aquí un caso. Este fue un caso que tuvimos hace 2 días. Un paciente de 56 años que llevaba en su casa en cuarentena, los 2 meses que lleva la cuarentena, y salió a trotar. Y cuando empezó a trotar, le empezó un dolor en el pecho. De características, cumplía todas las características para hablar de una angina. El señor paraba y el dolor le mejoraba. Y volvía y trotaba otro ratico y volvía y le dolía. Hasta que en la tercera vez ya el dolor se le hizo muy intenso y decidió consultar. El señor decía, venga, yo no consulto porque yo no quiero que me dé COVID. Por eso no quería ir al hospital. Finalmente llega con 3 horas de dolor. Cuando él llega y dice que tenía un dolor de esas características, inmediatamente se le tomó un electrocardiograma. El electrocardiograma, fíjense acá, muestra un claro compromiso de las derivaciones anteriores, precordiales anteriores. Fíjense, la elevación del ST que presume un compromiso de la arteria descendente anterior. Es clara la elevación del ST. En este momento, por los temas de pandemia, se está teniendo mucha dificultad para que llegue todo el equipo de hemodinamia al hospital de manera oportuna. Por eso este paciente que llevaba 3 horas de dolor se mandó a trombolizar. Cuando se tromboliza el paciente, fíjense nuevamente en B1, B2, B3, B4. Fíjense cómo corrige, cómo disminuye el segmento ST. Es decir, que este paciente reperfundió. Este paciente, la arteria se abrió. Aquí les voy a mostrar las imágenes de la angiografía coronaria, cateterismo que le hicimos. Esta es la arteria descendente anterior. Fíjense aquí arribita que tiene una lesión. Y esta otra arteria es la arteria circunfleja. Entonces, acá tenemos el tronco coronario izquierdo, que es de donde derivan estas 2 principales ramas. Vemos una enfermedad crítica de la arteria descendente anterior. Fíjense acá, estas 4 proyecciones son de las mismas 2 arterias desde diferentes puntos. Fíjense acá cómo la arteria descendente anterior presenta una clara oclusión en su segmento proximal. Una oclusión al menos del 90%. Es decir, este vaso, cuando el señor estaba haciendo ejercicio, se le tapó todo. Pero, y por eso le dio la angina tan intensa. Pero con la terapia de reperfusión, el vaso logró abrirse y permite el flujo de sangre, por eso cumplió criterios de reperfusión. Fíjense aquí en esta tercera imagen, la descendente anterior, la arteria de arriba, está críticamente enferma, muy, muy estrecha. Además de eso, le encontramos una lesión de la arteria circunfleja. Y finalmente aquí en la última proyección, Spider, vemos también el compromiso de la descendente anterior. Esta es la otra arteria, la arteria coronaria derecha de ese mismo paciente.
Vemos que es una arteria de buen calibre, con unas placas no significativas en todo su trayecto, que pues no requiere ninguna intervención por parte de hemodinamia. El paciente finalmente se lleva a una PCI. Esta no es una PCI primaria, ¿sí? Esta es una PCI después de una trombolisis. Esto es lo que se llama una estrategia fármaco-invasiva, donde el paciente primero se tromboliza y después se lleva a un procedimiento invasivo. A través de un catéter se pasa una guía que cruza la lesión. Sobre esa guía se monta un dispositivo metálico, un stent, que se infla, con lo cual se logra dilatar la obstrucción. Y finalmente acá abajo, este es el resultado que obtenemos con el paciente. Fíjense, la arteria, acá estaba la obstrucción, ya no se ve, está completamente solucionada. Y acá nuevamente está la arteria que quedó con un calibre normal y el flujo es un flujo TIMI 3, un flujo restituido. Muy bien, para terminar entonces los mensajes hasta llevar a casa. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Ojo que no todos los dolores de pecho son el corazón, pero siempre que a alguien le duele el pecho, usted tiene que interrogar rápidamente para saber si está ante una etiología coronaria o no. Es importante estandarizar los conceptos, que todos digamos lo que angina típica es esto, infarto es aquello, pero que sea estandarizada esas definiciones y que hablemos el mismo idioma. Cuarto, tengan en su mente el algoritmo de diagnóstico que les presenté para usted enfocar el diagnóstico de los 3 síndromes coronarios agudos. Siempre basado en la clínica, es como se inicia, porque se tratan pacientes y no exámenes. Cuando tenga un diagnóstico, estratifique el riesgo para que defina si manda el paciente a hospitalización, si lo manda a una unidad de cuidado coronario, si le hace cateterismo, si le hace perfusión. Sexto, nunca interprete una troponina de manera aislada. Troponina positiva no es igual a infarto. Y séptimo, en infarto con elevación del ST, el tiempo de reperfusión es lo más importante. Es mejor una fibrilación a tiempo que una PCI retardada. Bueno, con eso termino. Espero que no les pase esto con Will Smith. Una frase para terminar de uno de los libros que más me gusta a mí de la infancia. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristian Camilo Barbosa. Espléndida su conferencia. Damos inicio a una rondita de preguntas y respuestas o cualquier comentario adicional que quiera hacer cualquiera de los profesionales que nos está acompañando en el día de hoy. Buenas. Cristian, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, Miguel, Bueno, ¿qué más? Bien, Ben, lo primero es darte las gracias por aceptar la invitación y segundo, a felicitarte por la charla. Dejaste muy poco espacio para hacer preguntas porque diste una excelente conferencia como siempre. Pero te quería, digamos que preguntar algo sobre todo por el contexto que se vive específicamente en Santa Marta. Es frecuente que un paciente que llegue con dolor torácico y se presente en el electrocardiograma como un supra-LST. Es frecuente que no tengamos disponibilidad de hemodinamia de forma rápida. Entonces, la trombolisis va a ser una terapia, digamos que va a ser una terapia que se necesitará en muchos de los casos. Entonces, mi pregunta directamente va a la siguiente: ¿cómo diferenciar un STEMI de un paciente que tenga una disección asociada a un infarto con supra en el electrocardiograma clínicamente, y cuál sería el enfoque para clínico de ese paciente, específicamente eco-TT, eco-transesofágico, angiotac, etcétera? Bueno, a ver, el infarto con elevación del ST, digamos que desde el punto de vista fisiopatológico, la piedra angular es la oclusión total del vaso, usualmente una oclusión trombótica del 100% del vaso. Sin embargo, no es la única causa, ¿sí? Y de manera frecuente, de manera infrecuente, por fortuna, vemos otras causas de elevación del ST. Les pongo un ejemplo, la angina vasoespástica o angina de Prince-Metal. Les pongo otro ejemplo, el que trae aquí a colación el doctor Tejeda, la disección de la arteria coronaria. Cuando ocurre una disección de la arteria coronaria, ¿sí?, la falsa luz del vaso genera un hematoma que obstruye
la verdadera luz del vaso, de manera tal que se comporta de la misma forma que un infarto con elevación del ST tipo 1, ¿sí? Por una placa o por una obstrucción trombótica. No hay manera en un electrocardiograma de usted saber si el paciente tiene una elevación del ST por una causa u otra. Las anginas vasoespásticas usualmente mejoran en unos minutos, algunas son autorresolutivas, otras mejoran con la administración de calcioantagonistas. Pero para la pregunta específica que hace Miguel, no hay forma de diferenciar entre una disección de otra etiología. Digamos que existe algún grupo de personas que pueden tener con mayor probabilidad las disecciones coronarias. Y esos grupos de personas son dos. Primero, las personas que tienen colagenopatías. Cualquier enfermedad del colágeno favorece debilidad de la pared de la arteria que facilita la disección, por un lado. Y por otro lado, clásicamente se han descrito mujeres puérperas, mujeres en el posparto inmediato, las primeras 48 a 72 horas después del parto, sobre todo partos por vía vaginal, que presenten dolor torácico y elevación del ST, póngale la firma que tienes una disección. Las mujeres puérperas usualmente son mujeres jóvenes, de 30 a 35 años o menos, usualmente, ¿sí? Es decir, que son personas que en términos generales tienen una probabilidad pretest más bien bajita para tener una enfermedad coronaria. Pero, como les digo, en este grupo de pacientes se ha visto con más facilidad. El diagnóstico, indiscutiblemente, debe hacerse una imagen coronaria. ¿Cuál imagen coronaria? Pues la que está más a la mano es un cateterismo cardíaco. En el cateterismo cardíaco la imagen es absolutamente clara de una disección para hacer el diagnóstico. Solo hasta que usted le haga una imagen a la coronaria puede llegar a ese diagnóstico. Las imágenes de la coronaria pueden ser un cateterismo cardíaco, pueden ser un ultrasonido intravascular, que se conoce por sus siglas en inglés como IVUS, o puede ser incluso una angiotac de arterias coronarias. Cualquier imagen sobre las arterias coronarias que usted tenga disponible la puede utilizar para el diagnóstico. El ecocardiograma. Es improbable que usted en un ecocardiograma vea una disección coronaria. Ver la emergencia de las coronarias en un ecocardiograma es muy difícil, bastante infrecuente, y tendría que tener una disección ostial de alguna de las coronarias. Perfecto, Cristian, gracias. Bueno, Doc, tuvo muy buena venta hoy, sigue llegando gente en este momento siguen algunos ingresando todavía, se perdieron su excelente charla. Esperamos, doctor Cristian, volver a contar con usted en próximas charlas. Doctor, el gusto fue mío. Me siento honrado con su invitación, sobre todo que hay 100 personas, veo conectadas en este momento, 98 personas. Espero haber sido lo suficientemente claro y haber dejado en la mente de todos las 7 ideas que quería dejarle con respecto al abordaje que se debe hacer de un dolor torácico desde el primer contacto. Cómo se hace el diagnóstico, cuándo correrle, cómo se interpretan los exámenes, qué utilidad tienen las troponinas, en fin, todo lo que hablamos. Claro que sí, Doc. Fue muy claro, completamente claro. Creo que el mensaje le llegó a todos. Aquí hay un gran grupo de estudiantes de último año, estudiantes de internado, y hay muchos profesionales, incluso especialistas. Por ahí vi el doctor Nefer López y a muchos más del hospital, Julio Méndez Barreneche, y muchísima gente de afuera también, que esperamos que nos sigan acompañando en estas actividades. Siempre tendremos excelentes conferencistas, de la calidad de los que hemos presentado en las últimas presentaciones, y esperamos seguir transmitiéndole los conocimientos y compartiéndole los conocimientos a todo el personal que nos acompañe. Bueno, muy buena tarde para todos. Gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta. Si no hay más preguntas, pues los invitamos a que nos escriban al correo docencia@ujmb.com, y ahí les estaremos compartiendo los videos y las actividades, invitándolos a las actividades que estaremos realizando. Generalmente las realizamos los días viernes en horas de la tarde. Están cordialmente invitados a participar. Mil gracias, doctor Camilo Barbosa. Mil gracias al doctor Miguel
Tejeda, por habernos facilitado también todos estos contactos y esperamos seguir en esta tarea académica en la cual estamos ahora a través de estas videoconferencias. Hasta luego a todos. Gracias.